propuestas, pero no acompañar este y este otro requisito. De lo contrario, hay una convocatoria mal hecha y que viene de alguna forma con la falencia necesaria para que un candidato pueda presentar el expediente completo. Y eso me parece opaco, poco transparente y que no llena los requisitos ni legitima, presidente, una elección tan seria como la que le corresponde al Consejo de Ministros. Me parece extraño la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución, artículo 269, 270 de la Constitución. Tiene la palabra el licenciado Pimentel. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, compañeros del Consejo de Ministros. Si me permite referirme a lo que el señor vicepresidente está planteando, pues respetuosamente, señor vicepresidente, los requisitos para optar al cargo de magistrado para la Corte de Constitucionalidad están definidos en la Constitución Política de la República y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Yo me atrevo a hacer este comentario porque ante la convocatoria que efectivamente recibimos todos los miembros de este Consejo de Ministros, yo me di la tarea de proponerle al señor presidente a una profesional para que sea considerada y que el presidente pueda ejercer su legítimo derecho constitucional a designarlo, si así lo considera válido y si el Consejo de Ministros lo refrenda. Pero como conocemos la ley y sabemos que hay que cumplir los requisitos y las calidades, en la propuesta que yo le presenté, señor presidente, pues se presentan pruebas documentales donde se acreditan los requisitos y las calidades. Y en cualquier caso, lo que yo pediría respetuosamente al señor presidente es que en esta sesión, ya que fuimos convocados para entender la designación el día de hoy, y siendo que el plazo está por vencer, pues si usted lo tiene bien, se nos dé oportunidad para aquellos que presentamos propuestas a explicar por qué estas propuestas cumplen los requisitos que la Constitución exige y pues poder ayudarlo a usted en la toma de decisión, en la designación que le compete. Perdón, presidente, solo por alusión. Ministro, en la propuesta que usted recibió, en ningún momento se indicaban qué requisitos eran necesarios. Cada cuerpo electoral define sus requisitos. Por eso solicité yo con suficiente antelación que nosotros tuviéramos un procedimiento básico y se estableciera cuál era el perfil y los requisitos. En la propuesta, en la convocatoria que se nos hizo llegar, nunca se dijo qué requisitos debía cada candidato, a pesar de que estén establecidos algunos en la Constitución, primero. Y segundo, nos han pedido presentar propuestas, no venir a defender aquí a los candidatos. Cada candidato tiene que venir a defenderse, que es lo lógico, que es lo transparente, que por sentido común es lo que procede para que nosotros sepamos por quién estamos votando. Pero yo no voy a venirles a pedir a ustedes que voten por una persona que por primera vez están viendo o un expediente o de quién se trata. Los requisitos no fueron requeridos y me parece que eso deja de tener realmente un sentido común en el proceso de convocatoria. Perdón, gracias, presidente. Señor vicepresidente, respetuosamente, pues los requisitos están establecidos en la Constitución, entonces son esos los que cualquier propuesta que uno responsablemente realice, los que debe acreditar. Más allá de que pues se nos pide que hagamos propuestas o se nos da la oportunidad, porque de hecho es una oportunidad de hacer las propuestas, pues lo lógico es que podamos, aquel que propone, haber responsablemente verificado las calidades de aquel que se propone, porque yo no me atrevería a proponer a alguien que no haya hecho yo el escrutinio previo y que no pueda acreditar pues las calidades que le ameritan pues ser propuesto. Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo. Buenos días, señor presidente, señor vicepresidente, señores ministros. Solo abonando un poco a la discusión que ha surgido, yo creo que es un tema de administración pública y cuando uno se postula para un cargo, ya sea desde el más bajo hasta el más alta magistratura, pues se entiende que tiene que acreditar documentalmente los requisitos que exige la ley. La ley es clara, no son más allá de los que se están solicitando ahí, entendería yo, son pocos, pero son muy puntuales
y por ende son fáciles de acreditar documentalmente, porque de esa forma pues nos aseguramos que lo que se dice en algún currículo pues consta con los documentos de respaldo. En ese sentido, yo creo que no es necesario, se entiende la convocatoria, establece cuáles son los requisitos, usted les dio la lectura ya, y por ende entendería yo que viene de la mano, en el sentido de, porque no estoy optando a un cargo, a cualquier cargo, es a una alta magistratura, entonces se entiende que tengo que llenar, como lo dice la convocatoria, un expediente en el cual acredito lo que estoy asegurando. En ese sentido yo creo que está clara en la convocatoria cuáles son los requisitos, que son los que establece la Constitución, la Ley de Amparo, y en ese sentido se tenían que haber acreditado. Tiene la palabra el señor Ministro de Economía. Muchísimas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, compañeros de gabinete. No soy abogado, mis dos compañeros de gabinete que tomaron la palabra antes que yo sí lo son, pero sí me tomé un poquito la molestia de aprender un poquito de esto porque entiendo que el señor vicepresidente menciona que vamos a elegir y de los 5 cuerpos solo 2 eligen. Nosotros estamos designando, estamos refrendando la designación del señor presidente. Entonces, como esa es una designación, los que llevaron algún currículo al señor presidente, como bien dijo el ministro de Energía y Minas, se le puede aclarar cualquier duda de la persona que cada uno de nosotros haya propuesto y se entiende que si estamos nominando a alguien, pues llena todos los requisitos, porque si no estaríamos nosotros mismos fallándole a este Consejo de Ministros proponiendo una persona que no llena ningún requisito que dicta la Constitución. Lo poco que entiendo de eso, estoy en otros temas, pero pues sí, creo yo que podemos continuar el día de hoy y tener ya esa designación que es tan importante para que los tiempos que ya están cumpliéndose, pues los tengamos a tiempo, vaya la redundancia. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Señor Ministro de Desarrollo. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señor vicepresidente, señoras y señores ministros. Bueno, quiero aportar porque efectivamente a mí me parece que esta convocatoria es sumamente importante por el tema que se va a tratar el día de hoy. En segundo lugar, creo que es muy importante dejar con mucha claridad la legitimidad del proceso y la convocatoria. Quiero recordar, al igual que mi antecesor, yo no soy abogado, pero sí estoy consciente que todos los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir con lo que establece la ley. Y en este sentido también estamos obligados a cumplir con los plazos que establece la ley en este tipo de procesos. Pero más importante aún es que tenemos que estar conscientes que el desconocimiento de la ley no es una justificación. De hecho, en la experiencia legislativa que yo ya he tenido formando parte de varias comisiones, entre ellas, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, en la que se eligió el proceso para elegir el Procurador de Derechos Humanos, muchos expedientes fueron descalificados porque no fueron presentados completos. De hecho, ese fue un elemento y un criterio para dar legitimidad y transparencia al proceso. No podíamos nosotros elegir entre expedientes que no estaban completos, era parte del proceso, hacer a un lado los expedientes que estaban incompletos. Porque en todo caso, yo en lo personal esperaría de un funcionario o de una persona que pretende ser un funcionario público que conozca plenamente la ley y que cumpla con cada uno de los requisitos, que es la primera condición que debe poner una persona que aspira a una posición pública. En ese sentido, yo primero creo que tenemos que cumplir, como reitero, con la ley, y segundo, sí creo que es una responsabilidad nuestra verificar y certificar que cada una de las propuestas llene cada uno de los requisitos que la ley establece. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Bien, a continuación, el listado de las personas que presentaron papelería. Expediente completo, presentado por el licenciado Roberto Molina Barreto, el cual se descarta porque no fue postulado por ningún miembro del Consejo, sino lo hizo a título personal. Doctor Rogelio Sarceño Gaitán presenta únicamente su currículum. Magíster Patricia Elizabeth Gámez
presenta una hoja de vida. Doctor en Derecho José Maynor Parr Hussein, actual miembro de la Corte de Constitucionalidad, presenta únicamente su currículum. Magíster Delia María Dávila Salazar, presenta su currículum. Zoila Alicia Villalobos lo hace a título personal, se descarta, no fue presentada por ningún miembro del Consejo, según la convocatoria. Erika Lorena Aifán Dávila presenta única y exclusivamente el currículum. Leila Susana Lemus Arriaga presenta currículum completo. Se pone a la disposición para el que quiera revisarlo. Licenciado Luis Donado Ibar presenta expediente incompleto. Licenciado Pablo Chitumul presenta currículum en 3 hojas. Licenciado Juan José Samayoa Villatoro, postulado por miembro del Consejo, presenta currículum completo, se pone a la disposición. Axel Arnoldo Pineda Ávila, presentado por miembro del Consejo, completo, se pone a disposición. Astrid Janet Lemus Rodríguez presenta su currículum. A título personal, se descarta la propuesta del señor Nils Leporowski Fernández, que únicamente manda un listado con 11 nombres, no así ninguna papelería. De igual manera, por no tener papelería completa y mucho menos firmada, se descarta la presentada y no presentada por ningún miembro del Consejo la propuesta que viene de la Asociación de Estudiantes Universitarios, que se refiere a Erika Lorena Aifán, a Patricia Gámez y a Delia Marina Dávila, que lo único que hacen es una copia del que ya se fue leído anteriormente, fue presentado anteriormente. Por lo tanto, después de haber acreditado las credenciales, los requisitos establecidos en los artículos 269, 270 de la Constitución Política de la República, hay 3 expedientes con los cuales tengo la posibilidad de tomar en cuenta para la designación que me corresponde. Por lo tanto, solicito que se presente por parte de licenciado Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas, la propuesta que le hace de Leila Susana Lemus Arriaga. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, en atención a la convocatoria que se nos realizara y a la posibilidad que se nos da para proponer candidatos para su consideración, yo me permití presentarle una propuesta para magistrado titular y estoy proponiendo que se considere el expediente de la licenciada Leila Susana Lemus Arriaga. Si me permite brevemente, pues yo puedo explicar el contenido del expediente, sin perjuicio de que entiendo está a la vista de todos, pero pues sí me di a la tarea de documentar que cumplan los requisitos que la Constitución y la Ley de Amparo exigen. Está acreditada su calidad de guatemalteca de origen mediante la certificación de emisión del documento personal de identificación extendida por el Registro Nacional de las Personas.
Está acreditada su calidad de abogada colegiada activa mediante la presentación de la correspondiente certificación extendida por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. El requisito o los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez están acreditados mediante la presentación de las constancias donde se certifica que la licenciada Lemus no le aparecen antecedentes penales, no le aparecen antecedentes policíacos, tiene la constancia transitoria de inexistencia de cargos extendida por la Contraloría General de Cuentas. También se está acreditando la carencia de sanciones por parte de la Corte de Constitucionalidad y el Colegio de Abogados. El requisito de los años de experiencia profesional, que son como mínimo 15, se acredita mediante la presentación de la certificación de su graduación como abogada y notaria, y también por la constancia de colegiación, donde se acredita pues, que está colegiada, por tanto está graduada con tiempo suficiente para cumplir el requisito constitucional. Y si me permite, presidente, quizá lo más importante, más allá de cumplir los meros requisitos, es el requisito de experiencia específica que el artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad exige. Recordemos que la designación que usted hará en Consejo de Ministros, debería idealmente acreditar experiencia en la administración pública por parte del candidato propuesto. En el caso específico de la licenciada Lemus, con su hoja de vida, que también está en el expediente, pues se demuestra que tiene más de 26 años de experiencia en la administración pública, ha ejercido diversos cargos. Sin entrar en detalles, puedo comentarle que trabajó en el Ministerio Público, ejerciendo funciones de auxiliar fiscal en algún momento, trabajó en el Fondo Nacional de la Paz, en FONAPAZ, donde llegó a ser, entre otras funciones, subdirectora administrativa financiera en la institución. Trabajó como asesora legal en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como directora de fideicomisos en el Ministerio de Finanzas Públicas, fue la directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas por 5 años. Desde el año 2020 preside la Junta Directiva del Instituto Nacional de Administración Pública y, por supuesto, sabido de todos los miembros de este Consejo, también desde enero del 2020 al día de hoy, ejerce las funciones de Secretaria General de la Presidencia. Por tanto, creo que se acredita fehacientemente su experiencia en la administración pública. A título personal, simplemente agregar, presidente, yo tengo el honor de conocer a la licenciada Lemus, como todos los integrantes de este consejo, y si se me permite, yo creo que la recomendación, la propuesta que le hago, también viene amparada por un conocimiento exacto que tenemos de la dedicación, la ética profesional y de trabajo de la licenciada Lemus. Nos consta a todos los presentes el apoyo que siempre nos ha dado con sus funciones como secretaria general de la presidencia y, por supuesto, yo creo que el amor por su país y el amor y el respeto por la ley o las leyes, que es fundamental en la designación de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ella nos los ha demostrado a todos con creces. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el segundo en ser presentado por un ministro, por el señor ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila, del abogado Juan José Samayoa Villatoro. Buenos días, señor presidente, señor vicepresidente, colegas ministros. Propongo al licenciado Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente. He presentado los debidos requisitos, siendo él guatemalteco de origen, como consta en su documento personal de identificación DPI. Es abogado colegiado activo, presentando constancia de colegiado activo, de reconocida honorabilidad, capacidad, idoneidad y honradez, en virtud que se presenta el finiquito con la constancia transitoria de inexistencia de cargos,
carencia de sanciones, tiene más de 15 años de graduación profesional y presenta la certificación de la universidad, siendo los títulos y certificación del registro en la Contraloría General de Cuentas y cumpliendo con el artículo 152 de experiencia en la función de administración pública. Muchísimas gracias. El tercer expediente completo lo presenta el ministro de Trabajo y se refiere al licenciado Ángel Arnoldo Pineda Ávila. Gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señores miembros del Consejo. Yo presento el expediente del licenciado Ángel Arnoldo Pineda Ávila para ser considerado al cargo de suplente de la Corte de Constitucionalidad, que estamos por designar su persona y nosotros en Consejo de Ministros. El señor Pineda Ávila, ahí tienen el expediente, yo no tengo la copia aquí, perdón, pero yo estoy claro que acredita todos los requisitos, ser guatemalteco de origen, está copia certificada de su DPI, la constancia de colegiado activo de más de 15 años, además también cumple con las carencias de antecedentes penales policíacos y la constancia de carencia transitoria de cargos de la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, tiene los títulos de abogado de notarios y cumple con ser colegiado activo y tener más de 15 años de ejercicio profesional. En el caso del señor Pineda, también tengo el gusto de conocerlo ahora en materia profesional, puesto que ocupa el cargo de secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público y desde el Ministerio de Trabajo, pues hemos tenido que trabajar de forma coordinada en conjunto, él demostrando un alto conocimiento de la administración pública. Además, en su currículum también encuentra que ocupó el cargo de viceministro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el cual tuvo que ocupar varios de los cargos ahí, de las funciones que el cargo le obliga. También ha trabajado en el organismo judicial, entre otras funciones. Considero que es una persona idónea que cumple los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez para poder ser considerado para el cargo. Muchas gracias. En vista de las propuestas que se hacen, he tomado la decisión de designar a Leila Susana Lemus Arriaga como magistrada titular y al licenciado Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente. Solicito que me respalden en la designación que estoy haciendo y los que lo consideren así, que se sirvan levantar la mano con forma de aprobación. Quedando por mayoría, quedan aprobados. Presidente. Señor vicepresidente. Gracias, presidente, señores ministros. Yo solamente solicitar, tal vez podría pedir 2 días, pero que sea hasta mañana en la tarde, el espacio para que presente mi voto disidente, que voy a razonar, tengo el derecho de hacerlo, tomando en cuenta que no estoy de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido. Es un hecho notorio, señor presidente y señores integrantes del Consejo de Ministros, que las personas que han sido descalificadas cuentan con todos los requisitos. Muchos de ellos son funcionarios, incluso al más alto nivel de la Corte de Constitucionalidad, requisitos que no fueron pedidos en ningún momento y en consecuencia, por indicarse que se presentara solamente los expedientes, es que no solo yo, sino muchos más, como consta ahí, hicieron la presentación esperando que de ser designados ellos completaran alguna papelería. No es responsabilidad ni de quien propone ni de las personas propuestas no cumplir requisitos, tomando en cuenta que no fueron requeridos, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque creo que hubiera sido muy sano para un proceso transparente y legítimo que se hubiera podido también invitarlos, no solo a ellos, sino a quienes están designando, a venir al Consejo de Ministros a explicar qué es lo que ellos estaban esperando de ser designados y pedir más información de sus credenciales y de sus hojas de vida, que pues en un solo currículo nosotros no podemos dar esa información.
En consecuencia, presidente, mi voto es disidente y no estoy en condiciones de firmarlo hoy, sino el acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, sino hasta mañana en la tarde, cuando presente mi voto disidente para que sea publicado junto con el acuerdo gubernativo. Muchas gracias. Señor vicepresidente, permítame recordarle que es usted abogado, fue magistrado y el desconocimiento de la ley, la ignorancia a lo que establece la ley, no lo exime de tener que conocerlo. La convocatoria que fue hecha para que esta Corte de Constitucionalidad sea instalada no es del 5 de marzo, es una convocatoria que viene de mucho tiempo atrás, viene del mes de enero, en donde precisamente cumpliendo con los plazos establecidos en la Constitución que determinan que 90 días antes de su instalación deberá convocarse, esta fue convocada el 14 de enero. En la convocatoria se establecen los requisitos para optar al cargo de magistrado, titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad de cualesquiera de los organismos o de los grupos como el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, que tienen el derecho de elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad. Voto razonado no puede ser aceptado, su voto puede ser adverso, tiene usted todo el derecho de firmarlo como voto adverso y posteriormente, si usted quiere hacer un razonamiento que sea incluido en la hoja que será enviada y remitida el día de mañana al Congreso de la República para dar cumplimiento con los plazos establecidos con la ley, con muchísimo gusto se adjuntará lo que usted nos haga llegar. El día de hoy yo le invito a que vote adverso, es su derecho votar adverso, y posteriormente, mañana alrededor del mediodía, estaremos enviando nosotros la nota al Congreso de la República y usted podrá adjuntar al acta correspondiente que se levantará el día de hoy lo que usted considere pertinente. Presidente, perdón. Con todo respeto, presidente, suficientes docentes de derecho procesal tuve para que me ilustraran de qué forma debía yo actuar en esta clase de situaciones. Cuando fui magistrado, ya que usted lo cita, jamás notificamos una sentencia, ni fue firmada, sino hasta cuando quien tuviera una posición disidente la presentara. Ese es el camino correcto y legal, presidente. Así que yo estoy cumpliendo con mi derecho de abstenerme y no estoy obligado a firmar porque no estoy evitando firmar. Voy a firmar, pero lo haré hasta que usted tenga con el expediente mi voto disidente, que razonaré por las explicaciones que ya he dado de un proceso que me parece poco transparente, presidente. Con mucho gusto, señor vicepresidente, y lo invito de una vez a que haga la propuesta al cambio de la Constitución, porque la Constitución define perfectamente la forma de actuación de este Consejo de Ministros. En ningún momento establece el procedimiento más, y aquí el procedimiento que se está llevando es exactamente el que la Constitución nos impone, ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Estamos cumpliendo al pie de la letra con todos los requisitos que la propia Constitución determina. Quien no esté de acuerdo con los procedimientos establecidos, y aquí quiero hacer mención de algo que es bien importante. Hace 5 años, y me gustaría poder tener a la vista el acta de hace 5 años, en la elección. El error no es fuente de derecho, presidente. No es error. No, perdone. O la poca transparencia tampoco legitiman procesos anteriores. Hemos hablado de un país distinto que usted debe abanderar, siendo transparente, rindiendo cuentas y no comprometiendo al Consejo de Ministros a hacer votos que deberían, en todo caso, estar mejor fundamentados. Perdón, presidente, con todo respeto. Sí, con todo respeto, yo le saco a colación esto porque fue hace 5 años que se eligió en este mismo lugar,
el día 10 de marzo del año 2016 y se firmó un acta notarial en la cual aparecen los nombres de las personas que presentaron su papelería completa hace 5 años, con todas las de ley, para poder ser considerados magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Y fueron discutidos exactamente igual. Dina Josefina Ochoa, Ervin Gabriel Gómez Méndez, César Guillermo Castillo Reyes, José Luis Dubón, Horacio Enrique Sánchez, Henry Philip Comte Velázquez, Edu Giovanni Orellana Donis, Juan Carlos Medina Salas, Hugo Leonel Maúl Figueroa, Ricardo Alvarado Sandoval. Y exactamente, señor vicepresidente, usted fue uno de los propuestos por un miembro del gabinete. Y me pidieron el expediente completo, porque a mí se me requirió de esa forma. No fue en una convocatoria a medias, presidente, tardía, y que diera lugar a este tipo de decisiones, me parece, arrebatadas y apresuradas. A mí me invitaron a participar y me requirieron un expediente completo porque así fue solicitado. En ningún momento hace constar ninguno de los miembros que debía de someterse a la vindicta pública ni a una entrevista a los candidatos, en ningún momento. No ha sido así hecho jamás en la historia de este organismo de Estado, porque simple y sencillamente, y saco a colación esto, porque simple y sencillamente se ha cumplido con el procedimiento que la ley establece. Por lo tanto, invito a que se faccione el acta que da por sentado la designación que hemos hecho. Tiene palabra el ministro de Trabajo, de Energía y Minas. Gracias, presidente, y sin afán de polemizar, yo respetuosamente, señor vicepresidente, yo hice una propuesta, acredité las calidades de la persona que propuse y hace escasos minutos voté para apoyar al presidente en la designación que él realizó. Pero respetuosamente le quiero señalar que en el caso de este servidor, no me atrevería a hablar de mis colegas, aunque lo presumo, la decisión y el voto que se ejerció no fue apresurado, sino fue efectivamente pensado y razonado, como ha quedado constancia en esta sesión. Y solo, si se me permite, apoyar dando un poco de luz sobre el procedimiento, pues la decisión del Consejo, todos la vimos, fue tomada ya, y en dado caso lo que establece el artículo 195 de la Constitución es el derecho para aquel miembro del Consejo que no esté de acuerdo con la decisión a hacer constar su voto adverso. No se habla sobre un procedimiento donde eso requiere un trámite posterior de explicación. Yo creo que estará sentada en las actas del Consejo, pero en cualquier caso reiterarle que a mí sí me preocupa para transparencia y cumplimiento de los procesos legales, que al final todos los funcionarios públicos estamos sujetos a los mismos. Me preocupa que tengamos que dar el aviso en tiempo al Congreso de la República de la designación hecha. En ese sentido, yo creo que lo que corresponde, y aquí opinando como abogado, es que se autorice el acuerdo gubernativo de designación, y obviamente tendrá el derecho el señor vicepresidente a no firmarlo si creo que así lo desea. Gracias, ministro. Yo creo que sería suficiente, presidente, si el acuerdo en Consejo de Ministros, como debe ser, se va a publicar, que se publique mi voto razonado. Eso es lo que estoy solicitando. Con mucho si gusto, es el caso, con mucho gusto, aquí están los abogados, pueden proceder a levantar su razonamiento. Yo lo voy a presentar. En este caso no es razonamiento, sino que es un voto adverso. Okay. Yo le suplicaría, aquí están los abogados, tal vez para que una vez queden incorporados. Solo comentarle, soy una persona muy institucional, siempre lo he sido, y pues voy a proceder a la firma correspondiente, pero haré llegar mi voto disidente. Por favor, señor vicepresidente. Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo. Gracias, presidente. Yo también, solo sumándome a lo dicho por el ministro de Energía y Minas, creo que es un proceso que todos sabíamos, los miembros de este Consejo, ha sido el tema
a nivel nacional por la importancia que tiene. Y en ese sentido, por lo menos desde mi punto como abogado, me acerqué en varias ocasiones al presidente a hacerle propuesta de funcionarios, de abogados probos, y que lamentablemente algunos de ellos no quisieron. Omito los nombres porque no se sometieron al proceso, pero ellos incluso fueron, uno de ellos citado por el presidente. Entonces, a donde va mi reflexión es que había y hubo bastante tiempo, como dice el presidente, desde enero de este año ha sido el tema, es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo, y la designación es del presidente, como lo dice la ley, en Consejo de Ministros, quienes refrendamos y podemos manifestar nuestro voto. En ese sentido, también cuando hice el acercamiento, entendía que, y eso es claro, que los requisitos son tales y por ende hay que acreditarlos. A donde va la reflexión es, creo que ha habido bastante tiempo, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, se ha llevado bastante tiempo preparando, y de esa cuenta solo dejar constancia, no solo el procedimiento en sí, que no está establecido, y por ende creo yo que haberse acercado, usted tuvo la oportunidad también y presentó, entiendo, varios expedientes. Creo que la responsabilidad, como usted mismo lo hace, que le dijeron que tenía que llenar los expedientes con todo el respeto, era lo que correspondía que usted eligiera a las personas que iba a nominar, porque usted también, me imagino, no conoce todo y tenía que tener los acreditamientos para poder hacer la propuesta formal, previo a hacerla. De lo contrario, de resultar electos el día de hoy, por ejemplo, y hubieran sido designados y no hubieran tenido un documento, pues qué responsabilidad la del postulante por no haberse asegurado de ese extremo. Eso por un lado, y también solo quisiera argumentar por qué voté también por las personas que he votado. Una, ya dijo el ministro de Energía y Minas algunas de las razones, pero yo quiero resaltar sobre el tema de la secretaria general, que el año pasado, en el tema de la pandemia, tal vez toda la población y nosotros estábamos muy fijados en lo que estaba pasando en salud, pero para que pasara lo que pasaba en salud, todo se tiene que hacer dentro de un marco legal. Y quien dotó o contribuyó en gran manera a fundamentar ese marco legal, esa infraestructura legal, que era sui generis, porque no habíamos vivido una pandemia, se desarrollaron todo un conjunto de normas, disposiciones presidenciales, de estricto cumplimiento, que también tuvo la oportunidad de firmar el señor vicepresidente y todos los que conformamos parte de este consejo. Quedó demostrada, a mi criterio, la capacidad y idoneidad de la señora secretaria general. Además, en lo personal, también tuvimos que trabajar en cómo darle forma a todas las medidas de contención, prevención del virus COVID-19, y eso se hizo de forma conjunta con los especialistas en salud, con lo cual también quedó demostrado la capacidad nuevamente de poder integrar eso ante unas condiciones muy adversas. Y para terminar, en el ejercicio de estos cargos también tuve la oportunidad en varias ocasiones de darme cuenta cómo muchas de las deficiencias que lastimosamente se dan, o por errores o deficiencias, de los ministerios y sus cuerpos jurídicos fueron enmendadas por la Secretaría General. Entonces, de esa cuenta, creo que cuenta con todas las características, conocemos de la trayectoria, por lo menos en lo personal, y en el sentido de lo expuesto también por el magistrado suplente, pues no fue la propuesta que yo había hecho, señor presidente, la designación, pero considero que la otra persona también designada por el canciller cumple con todos los requisitos, una persona ya con mucha experiencia, y en consecuencia creo que también puede ser y ha sido designada por este honorable consejo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro de Finanzas. Gracias, presidente. Tal vez yo solo que quedaran tal vez algunos temas que son importantes en este espacio. Uno, tengamos claro que nosotros aquí no venimos a votar por los criterios del presidente de a quién escoge y a quién no escoge. Esto no es una comisión de postulación. Repito, yo he estado este año, pues, en el último año, en 2 comisiones de postulación, tanto el superintendente de la SAT como el directorio de la SAT, en donde claramente hay votaciones, hay revisiones detalladas de los expedientes, hay muchísimas cosas. Esto, al final del día, no es una comisión de postulación, es refrendar la decisión del presidente de los expedientes que él recibió, y sobre eso salen los nombres del titular y el suplente. Y yo tal vez, nuevamente, en mi caso particular, sí pensé algunos nombres, no me sentí con la confianza de presentar esos nombres sabiendo la responsabilidad y que mi ámbito pues, es más en el lado financiero, no en el lado constitucional,
pero dejar claro sobre la mesa, presidente, que yo sí confío en su criterio de su designación y por eso mismo también refrendo su decisión. Nuevamente, no está a discusión ni a votación sus criterios de por qué escogió o no escogió. Entonces, lo pongo sobre la mesa para esta mesa, pues que nos sintamos tranquilos en ese sentido. Repito, esto no es una comisión de postulación, creo yo, no es defender o no defender, sino sencillamente confiar en el criterio que tuvo el presidente para escoger a las personas nominadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me permito pasar a darle lectura al Acuerdo Gubernativo número 41-2021. El presidente de la República, considerando que en conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros designar un magistrado titular y un suplente para que integren la Corte de Constitucionalidad. Por tanto, en ejercicio de la función que le confieren los artículos 183, inciso E, y 269, inciso C, de la Constitución Política de la República de Guatemala y con base en lo estipulado en los artículos 150, inciso C, y 153 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, en Consejo de Ministros acuerda: 1. Designar magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad a la abogada Leila Susana Lemus Arriaga. 2. Designar magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad al abogado Juan José Samayoa Villatoro. 3. El presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente y deberá comunicarse al Congreso de la República para los efectos legales correspondientes. Comuníquese, firman los miembros del Consejo de Ministros. Gracias.
Veamos entonces. Podemos encontrar dos situaciones. La primera es que nos den una coordenada y nosotros tenemos que buscar en dónde está, o al revés, nos dicen en dónde está el punto y nosotros debemos de buscar la coordenada. Ejemplo, x, y, esa es la forma normal, la forma general de escribir. Digamos que yo quiero encontrar el punto 3,2. Si yo estoy buscando el punto 3,2, estaría 3 en x porque es positivo, estaría acá, 3. Y luego 2 en y, también positivo, entonces estaría acá. Para ayudarte a encontrar los puntos, lo recomendable es que utilicemos una cuadrícula de fondo. Yo en este caso dibujé una cuadrícula que probablemente no se vea mucho, porque la idea es que solamente nos sirva de guía para nosotros los que estamos dibujando los puntos, ¿sí? En algunos momentos podríamos colocar los puntos y luego quitar la cuadrícula. Para comenzar podrías utilizar una hoja cuadriculada, que sería lo ideal. Muy bien, ubiquemos el punto 3,2. 3, me muevo hasta donde se cruzaría la línea con el 2. Podemos trazar una línea mental de la siguiente forma: 2, 3. Y en este punto estaría ubicado esta coordenada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si estuviese al revés? Digamos que yo quiero saber en dónde está ubicado el punto donde está esta lanchita. Estaría en el 5, sobre el eje. Y si eres observador te das cuenta que no se mueve. Estaría sobre 5 en y, positivo, pero en x no se despega. Por lo tanto, si el punto está sobre la línea, significaría que una de sus coordenadas es 0. Muy bien, escribamos aquí a la par la coordenada de este punto. En x no hay nada, por lo tanto es 0, 5. Esta sería la coordenada de este punto. Y así estaríamos ubicando diferentes. Uno más para que nos sirva de ejemplo. Veamos dónde estaría ubicado el hospital. Aquí tenemos el puntito rojo. Veamos, el hospital se ubica, veamos la línea, 4 en x, y veamos en y, menos 2. Muy bien, escribamos la coordenada. Abrimos paréntesis, 4 en x, 2 en y. Es importante recordar que las coordenadas se van a escribir de diferentes formas, de acuerdo a la posición en donde se encuentren. Si eres observador, te habrás dado cuenta de que este pedazo de esta figura está enumerado con el número romano 1, que significa que es el primer cuadrante. En el primer cuadrante, tanto x como y tiene valores positivos. El segundo cuadrante, ese que tenemos aquí a la izquierda, tendría el valor de x negativo y el valor de y positivo.